Vamos a hablar de las empresas de medicina prepaga porque siguen con sus aumentos al ritmo de la inflación y el gobierno pide que esos aumentos en realidad sean escalonados. Sin embargo, los servicios que prestan no se ajustan en muchos casos a la necesidad de los usuarios. Estamos en contacto con Fiorella Bianchi, que es abogada y especialista en medicina privada. Buenas noches, Fiorella. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bueno, hay dos verdades que hemos contado. Una, los aumentos, y por el otro lado, la prestación que no digo que es cada vez peor, pero no alcanza las expectativas de los afiliados en muchos casos. Bueno, sí, es así, es tal cual ustedes están diciendo. En relación a las prepagas, hay dos grandes novedades que todos tenemos que saber que se dieron en el último mes, que son muy importantes para todos los que son usuarios de prepagas. Una tiene que ver con, las dos afectan de forma directa o indirecta al valor de cuota de las prepagas. Una es la novedad de hace 2 semanas, que una nueva normativa que estableció el gobierno, el Ministerio de Salud, que dice que a partir de este mes, del mes de marzo, las prepagas pueden aumentar en porcentaje distinto los planes que tienen. Es decir, hasta ahora estaban liberadas y podían establecer el porcentaje de aumento que quisieran, pero para todos los planes, los más altos, los más bajos, los del medio, tenían que establecer el mismo porcentaje de aumento. Esto fue lo que se modificó hace 2 semanas, se liberó y ahora se flexibilizó, permitiendo que las prepagas, por ejemplo, puedan establecer valores, porcentajes, mejor dicho, más altos para los planes más caros y que a ellos más prestaciones, por ende, también les demandan, y porcentajes de aumento más bajos para los planes inferiores que menores prestaciones tienen dentro de la cartilla de prestaciones. Esto es uno de los grandes cambios y un poco relacionado también con esto, que afecta de forma directa o indirecta del valor de las cuotas de las prepagas, es que el gobierno, a partir del mes de abril, estableció que todas las personas que hasta ahora tenían una prepaga con derivación de aportes de una obra social, ya sea por relación de dependencia, servicio doméstico o monotributo, va a tener que elegir qué quiere hacer porque la intermediación terminó. Entonces, si no hacen nada, por defecto, esos aportes a partir del mes de abril se van a derivar directamente a la prepaga que les da servicios de salud y van a dejar de tener la intermediación de la obra social. En cambio, si hacen un trámite digital de voluntad de permanencia en la obra social ante la Superintendencia de Servicios de Salud, se van a quedar con la obra social, que es justamente la que hacía de intermediaria, brindase o no brindase, además, servicios de salud a esa persona. Si no hacen entonces ese trámite, se quedan sin esa obra social y los aportes pasan directamente a la prepaga. Las dos cosas a partir de abril no se van a poder. O uno tiene una obra social o uno tiene una prepaga. Las dos cosas juntas, con derivación de aportes, ya no. Fiorella, ¿qué ha pasado con este desdoblamiento de los costos, de lo que hoy cuesta mantener una prepaga? ¿Cuáles son los porcentajes concretos de aumento con los que nos encontramos en el mercado para aquellos planes más altos y para otros que tienen otros costos? A ver, en cuanto a lo que es aumento, lo que estuvimos viendo hasta el mes pasado es que estaban aumentando todos los planes de las prepagas por encima de la inflación, hasta el doble de lo que estaba dando la inflación mensual, que es bastante, teniendo en cuenta que estábamos hablando de en los últimos meses un 2,5% de inflación. Las prepagas estaban aumentando entre un 2,5% hasta un 5%, que es bastante, teniendo en cuenta que es casi el doble de la inflación. El gobierno, con esta medida que permite que aumenten los distintos planes en distintos porcentajes, lo que pretende hacer, o el espíritu, es que los planes más bajos puedan aumentar en menor porcentaje, porque el gobierno decía que las prepagas estaban aumentando por demás, porque los planes más caros a las prepagas les costaba mucho poder después hacer frente a la demanda, por así decir, de servicios de salud de esos planes. Entonces, al permitir que aumenten el menor porcentaje, lo que se supone es que los planes más económicos van a empezar a aumentar menos y los planes más caros van a aumentar más.
El tema de eso es que tengamos en cuenta que también hay muchas personas, especialmente siempre lo pienso yo, en adultos mayores o personas con discapacidad, que vienen pagando esos planes desde hará 20, 30, 40 años y que si de repente les aumentamos un 10%, digo una barbaridad, pero puede pasar, ha pasado ya el año pasado, a principio de año, va a ser imposible que lo puedan seguir pagando. Y se van a tener que ver obligados a lo mejor a bajarse de plan cuando, repito, hace décadas que lo vienen pagando a lo mejor, y se tornaría un poco injusto también el sistema de salud para estas personas que tienen esos planes viejos que son con muchas prestaciones. Entonces hay que tener en cuenta todas las variables, no solamente algunas. Y teniendo en cuenta además lo que vos detallaste sobre el tema de que ya las obras sociales no van a retener los aportes de los trabajadores que derivaban a una prepaga, ¿es obligatorio hacer el trámite? ¿Es obligatorio o hay algunas alternativas diferentes? No, lo que es obligatorio o lo que va a pasar es el fin de la intermediación. No va a haber más una obra social derivando aportes de la seguridad social a una prepaga. Entonces, uno hoy en día obligatoriamente tiene que elegir. Si no hace nada, los aportes por defecto, el gobierno los va a derivar a la prepaga y uno va a tener directamente esa relación con la prepaga. Va a recibir los aportes de forma directa. En cambio, si uno hace un trámite digital, se va a quedar con la obra social que tenía. Así que a partir de abril, al menos hasta como está determinado ahora por el gobierno, la única forma de tener una prepaga y una obra social en simultáneo es que sean independientes una de la otra. Es decir, por mi relación de dependencia, por mi monotributo, derivo a X obra social y por otro carril distinto de bolsillo entero pago una prepaga, sin derivación de aportes, porque es lo que les cuento que acaba de terminar o que está terminando ahora a partir de abril. Fiorella, ¿cuál es la situación de los monotributistas? Los monotributistas, además de que van a tener este cambio del fin de la intermediación como todos, tienen en cuanto a salud un régimen un poco particular porque hay un registro de, vamos a decirle ahora, entidades de salud, porque es el conglomerado entre prepagas y obras sociales, que se inscriben en ese registro de la superintendencia para voluntariamente aceptar y recibir monotributistas. Hasta hace unos años, la gente que se inscribía para recibir monotributistas era para cualquier categoría. A partir de hace unos meses, también la nueva novedad que determinó el gobierno es que los agentes, digo agentes de vuelta por prepagas u obras sociales que se inscriban para aceptar monotributistas, también pueden decidir, bueno, yo acepto de determinada categoría del monotributo en adelante, pensando en aceptar las categorías más altas que derivan más aportes y a lo mejor excluir a las categorías más bajas que no derivan tanto aporte y la obra social o la prepaga va a tener que igual brindar el servicio de salud. Con lo cual, no es que el monotributista puede elegir cualquier entidad del sistema, sino dentro del listado de agentes de salud que voluntariamente aceptan monotributistas. Es decir, queda en desventaja. Y supongo que los autónomos también quedarán en desventaja. Quedan en desventaja. Autónomo es un régimen completamente aparte porque los monotributistas del aporte de monotributo derivan justamente a, vamos a decirle ahora, obra social, prepaga, agente de salud. En cambio, los autónomos, ese componente de obra social obligatorio no lo tienen. Con lo cual, los autónomos lo que hacen es pagar una medicina prepaga privada enteramente de bolsillo. No es que derivan, como los monotributistas, una parte obligatoriamente a una entidad de salud. Fiorella, una pregunta muy puntual. ¿Notaste que creció la litigiosidad por parte de los usuarios de las empresas de medicina prepaga a partir de la suba de costos? ¿La litigiosidad y en todo caso la permanencia dentro de estas empresas o no? A ver, la litigiosidad más importante, el crecimiento exponencial de los amparos de salud, creció y fue realmente muy alto el año pasado, los primeros meses desde febrero hasta mayo del año pasado, que fue cuando las prepagas se liberaron y el gobierno no había determinado ningún tipo de acuerdo con las prepagas, aunque sea de palabra, como para poder poner un equilibrio, y cada prepaga había aumentado, recordemos, 40% en febrero
30% en marzo, 20% en abril, y había sido imposible de poder afrontar económicamente, con lo cual hubo un éxodo de los afiliados de las prepagas que se tuvieron que bajar de plan o directamente darse de baja, y una masividad de los amparos de salud, hasta que el gobierno en mayo hizo el famoso acuerdo con las prepagas que dijeron, poco de palabra, que iban a ir aumentando conforme unos puntos más, puntos menos, conforme a la inflación. A partir de ahí es cierto que la litigiosidad bajó. Tengamos en cuenta que el amparo de salud es siempre a lo último que se quiere llegar. Aunque digamos abogados de salud, el amparo de salud es la última instancia a la que cualquiera quiere llegar antes de reclamar en la justicia, obviamente. Con lo cual, por suerte, a partir de la intervención del gobierno, sí hubo una baja bastante importante en la litigiosidad. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora con esta permisión de que las prepagas puedan aumentar en distintos porcentajes los planes. Como les decía, se aumentan de repente un 10% los planes más caros y capaz vuelve la litigiosidad otra vez. Muy bien. Doctora Fiorella Bianchi, especialista en temas de salud, te agradecemos mucho este contacto con Noticias a las 20:30. Un placer. Muy bien. Y cuando volvamos de la pausa vamos a seguir contándote información y noticias, ¿verdad, Jorge? Y el tiempo, por supuesto. ¿Cómo sigue el tiempo? Que creo que te importa y mucho. Ya estamos de vuelta.